Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Una vista fría del panorama nacional da luces preocupantes de poco avance en la solución o salida a problemas políticos mientras se reclama por el alto costo de la vida y persiste la violencia, mientras por otra parte las autoridades se paran en 30 al asegurar que los indicadores de homicidios han bajado ostensiblemente este año. Desde junio del 2009 y con muchos altibajos, el campo político entretiene a la población, imbuida ahora en los mejores resultados del gran diálogo por Honduras, mediado por Naciones Unidas y al que acude todo el arco político nacional, excepto los partidos de la otrora Alianza de Oposición contra la Dictadura, Libre y PINU SD. Sin embargo, tras 9 meses del anuncio formulado por el presidente Juan Orlando Hernández tras la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral de convocar a las fuerzas políticas a un diálogo nacional, a la fecha los avances son pocos e intangibles. Analistas del ruedo catracho valoran como avance la mediación de las Naciones Unidas, impulsada por Igor Garafuli, al lograr sentar en la mesa de diálogo al Partido Nacional, a los liberales, al expresidenciable opositor Salvador Nasralla y más reciente aún a los partidos minoritarios que venían reclamando su inclusión. Ahora trascienden anuncios y expresiones de apoyo a posibles aspirantes a la presidencia del país por el nacionalismo y por otro, la presión de las bases y redes sociales para que el expresidente y coordinador general de Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya, se postule a la presidencia, a lo que este ha reiterado en varias ocasiones que no aspira en condiciones que legitimen la reelección presidencial. En el foro La Entrevista, Zelaya enfatizó que tal como se gestionó la reelección presidencial es imposible aspirar a ello y que en esas condiciones sería habilitar algo que califica de inconstitucional, aunque en las redes sociales y en asambleas de Libre sus parciales insisten en clamar por su postulación. Y ese caldo en prematura ebullición la semana anterior llegó al designado presidencial Ricardo Álvarez, que lanzó su movimiento Solidaridad, con el que busca solidarizarse con el desamparado, el enfermo, el hambriento, el que tiene frío y el que pide medicamentos. Pero en la carrera temprana suenan también nombres como Mauricio Oliva, presidente de la Cámara Legislativa, y Nasri Tito Asfura, alcalde de la capital. Acerca del pedido de sus parciales por la candidatura presidencial de su partido, Álvarez aseveró que hablará con su familia para después anunciar si acepta la propuesta para las próximas elecciones. El designado presidencial admitió que Reinaldo Sánchez, número 1 del Comité Central Nacionalista, y un grupo importante de amigos, diputados, alcaldes y dirigentes pidieron que se decida a ser el candidato de la presidencia de la República. Sánchez, de su parte, pidió reflexionar antes de pensar en precandidaturas tempranas. Concentren esfuerzos en estructurar el andamiaje de las próximas elecciones. Siento que tenemos un problema de enfoques. Por lo menos conmigo, como presidente del Partido Nacional, creo que más que pensar en una candidatura, queremos que la ciudadanía no solo crea en los partidos, sino que crean en nuestro sistema democrático, subrayó. No tiene sentido pensar en candidaturas cuando no están sentadas las bases de lo que significa tener un sistema electoral y democrático realmente robustecido, precisó. Además, cuestionó por qué en lugar de estar hablando de candidaturas, no nos ponemos de acuerdo para sacar el Sistema Nacional de Identificación que está en el Congreso Nacional. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes y Samantha Velázquez. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días, bienvenidos a La Entrevista. Es un gusto saludarlos. Dos analistas de la realidad nacional. Don Fernando Anduray. Raúl, buenos días. Contento de estar aquí con usted, pero más contento de estar bajo la autoridad y la protección de Dios en el nombre de Jesucristo. Que la misericordia de Dios acompañe al pueblo hondureño. Que haya perdón y reconciliación en la familia de Honduras con el amor de Dios. Buenos días aquí. Para hablar de política, esperemos que tenga fruto esto. No, va a ser un buen programa. Don Gilberto Ríos.
Muchas gracias, Raúl. Contento de estar aquí con usted y con el abogado Anduray para hablar de la realidad nacional. Creo que es un momento muy importante para la historia de Honduras. Sí. Fernando, a los dos, ¿qué podemos destacar en términos generales? Hoy es 10 de septiembre. Bueno, ya en tu partido, Fernando, se lanzaron, Media Humanidad se lanzó ya. El Ricardo Álvarez lo hincaron. Te saludo, Ricardo. Ya lo hincaron y le dijeron que deje de hacer bulla. Ricardo, si querés ser candidato, ponete los pantalones, Ricardo Álvarez. No que te hincaron y ya te fuiste a esconder. Bueno, Fernando, la realidad nacional. Te cuento esto porque es cierto. Yo soy amigo de Ricardo. A ver. Ya lo hincaron que deje de estar saliendo ahí diciendo papadas que lanza, que no sé qué. Al hombre lo hincaron el fin de semana y ya no dice nada. ¿Cómo está el país, Fernando? ¿Cómo ves? Bueno, creo que los momentos que vive Honduras realmente son históricos. Hay una cantidad de acontecimientos y coyunturas de tipo político, social, económico, que indican que la sociedad hondureña está cambiando paulatina y constantemente. No hay duda que hay una sociedad más participativa, con más conciencia de lo que debe construir y lo que debe cambiar. Tenemos un gobierno de la República que se ha venido debatiendo entre la oposición y el apoyo de su partido y tratando de encontrar las rutas correctas para el desarrollo. Y no es fácil en una sociedad que tradicional e históricamente estaba acostumbrada a los controles absolutos de las clases oligárquicas, en donde muy poco se pensaba en el futuro del país y que habían convertido prácticamente la actividad política en un botín de unas cuantas personas o de unos cuantos grupos. Todos los acontecimientos de carácter jurídico, por ejemplo, que se han estado dando en la persecución contra la impunidad, destrucción de la impunidad y la persecución de la corrupción, son acontecimientos nunca antes vistos en el país. La participación activa de la sociedad a través de grupos organizados y grupos irregulares o no organizados también, reclamando todos en el mismo sentido, es un indicativo de que las cosas han cambiado, pero no son exclusivamente de Honduras, Raúl. A nosotros nos están llegando tarde estos fenómenos políticos sociales que ya se dieron en muchos países de Latinoamérica. Hemos visto cómo han desaparecido los partidos políticos tradicionales de Latinoamérica y cómo aparecieron redentores por ahí que después terminaron crucificados también, y presidentes, expresidentes en la cárcel. Hemos visto cualquier cantidad de políticos y empresarios presos en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Uruguay, estamos viendo lo mismo en Brasil, en Venezuela, una crisis político, económica y social bastante fuerte. Hemos visto en Colombia cómo se han pasado de un lado a otro, en Panamá, en Costa Rica, lo mismo ha sucedido en Guatemala, en El Salvador, un cambio de dirección política en México, una crisis en Estados Unidos también de tipo político que nunca antes se había visto. Todas estas cosas tienen sus repercusiones aquí, y eso acompañado de del desarrollo y la evolución que tuvo el narcotráfico en los países latinoamericanos y Honduras con su posición geopolítica, evidentemente ha habido un impacto enorme que se tradujo en el crecimiento de la corrupción y en el crecimiento del lavado de activos y en el crecimiento también de la violencia. ¿Cómo responder políticamente a todos esos fenómenos de tipo político y social? Es el gran reto de la clase política. Hoy vemos una clase política de los partidos políticos tradicionales bastante agitada, comprometida con algunas respuestas de tipo jurídico, penal y jurídico político que tienen que dársele a la sociedad, y está a prueba la institucionalidad jurídica del Estado y su capacidad de lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción. No es fácil. En medio de eso, la
enorme pobreza que ha venido abatiendo al pueblo hondureño. Un país que crece a un ritmo muy superior a lo que ha sido el ritmo de crecimiento económico. Ya había un déficit en todos los años anteriores en esa relación, en esa balanza, y ahora nosotros tenemos, digo yo siempre hago esta comparación, una empresa privada de este tamaño, así chiquito, pero los problemas del país son así de grandotes y la empresa privada, por pequeña, no tiene la capacidad de resolver o impulsar el desarrollo económico del país con la fortaleza que se requiere, y pasamos recurriendo a llamar internacionalmente al capital extranjero para que venga a invertir a Honduras, con el riesgo de que ese capital extranjero lo que viene a hacer es a multiplicarse, pero sus ganancias las invierten fuera de Honduras y no en Honduras. Es decir, la inversión extranjera, aunque parece que genera empleo, en realidad lo que genera al final es un poco de pobreza. Entre eso nos debatimos, entre gobiernos nacionalistas, entre gobiernos liberales. El país necesita una ruta de desarrollo. El gobierno ha tratado de hacer algo con este programa de vida mejor. Hay algunos sectores que han respondido favorablemente, otros no. Desgraciadamente la clase política hondureña no es una clase política estudiada, que comprenda lo que es la administración pública o que comprenda científicamente lo que es la política, y no han podido ubicarse en el momento que se está viviendo en el país. Más bien parece que hubieran 4 o 5 políticos ya peleándose el botín de las próximas elecciones sin darse cuenta de la crisis y la situación de coyuntura graves que está viviendo el pueblo hondureño, a las que me he referido en este momento. Fíjese que esos análisis deberían hacerlos todos los que se quieren tirar de candidatos presidenciales, porque de nada sirve que cambiemos, los que dicen fuera jode, nada sirve cambiar a Juan Orlando para poner uno peor que Juan Orlando Hernández y al final hacerle un daño mayor al país. Porque administrar un Estado no es una cosa de sentimientos ni una cosa de que porque alguien es millonario o porque alguien es bonito le cae bien a la gente, o porque habla bien o porque baila bien en chorcitos. Aquí hay uno que bailando en chorcitos quiere gobernar el país, con experiencia. Sí. Entonces, eso no es suficiente para resolver las crisis del país. Fíjate que ríe Gilberto. Es que Gilberto sabe el error que habían cometido ellos ahí, ¿va? Y ahora le dan gracias a Dios de que no tienen ese problema en las manos, ¿va? Y ahora libre puede trabajar en una forma ordenada con su posicionamiento político ideológico, no tiene obstáculos. Ahí se habían metido en un problema grave, pero bueno, es problema interno de ellos. El asunto es que necesitamos mucha conciencia. Hay una sociedad con deterioros muy fuertes en el tema económico, no hay duda que estamos con unos niveles de pobreza que nos están afectando mucho. Se necesita más generación de empleo. Hay una situación de funcionamiento interno del hogar en Honduras que requiere urgentemente medidas de recomposición para la reintegración familiar, figuras de la convivencia dentro de cada hogar, de la convivencia social. El tema de la familia es un tema que se nos ha venido degradando y es urgente que nosotros le devolvamos su dignidad de ser humano a la persona y su calidad de miembro de una familia, para que vuelva a aparecer el amor, la comprensión, la unidad, el orgullo familiar, que el amor familiar, la fortaleza espiritual con la presencia de Dios en la vida de los hondureños, y que podamos recomponer muchas cosas, pero ahí estamos en un diálogo político en el que hay unos que todavía quieren ver si hubo fraude, si no hubo fraude, si la reelección es ilegal o no es ilegal, y eso no resuelve los problemas. Está bueno lo que has dicho, Fernando Anduray. De nada sirve sacar a Juan Orlando si van a poner a alguien peor. Sí. Don Gilberto Ríos, buenos días. Buenos días. No, muy alegre porque empezó don Fernando bien crítico, bien autocrítico. Yo le apunté más elementos, me parece algo correcto, porque poco a poco vamos a ir dilucidando, digamos, cuáles son los principales problemas que estamos atravesando. Para empezar, obviamente, el gobierno, ¿no? Y la forma que le dio origen. Ha mencionado que hay tremendos casos de corrupción, mayores incidencias de lavado de activos y sobre todo violencia, ¿verdad? Que este fin de semana nosotros acabamos de
escuchar las noticias y ya van 33 masacres en lo que va del año. Estamos en septiembre, en la primera semana, hay más o menos, ¿cuántas? 33 semanas más o menos por ahí, una masacre por semana, unos grandes niveles de violencia. También habría que revisar ese mecanismo en el que se están tipificando las muertes en Honduras, porque nos parece que sí ha incrementado, a pesar de lo que dicen las cifras oficiales. Quisiéramos saber cómo se está leyendo. La cifra es que en más de 7 años se han asesinado más de 21,000 jóvenes, ¿verdad? Yo creo que esa es la que más ha tomado posición en los últimos días por el asesinato de los estudiantes del Instituto Técnico Honduras. También hay un diario de circulación nacional que reporta 1.530 estudiantes asesinados hasta junio de este año. Son cifras realmente alarmantes. De los últimos 7 años estamos hablando más o menos desde el 2010, 2010, desde el golpe de Estado. Bueno, sí, una terrible crisis económica. También el tema de la inversión extranjera. Imposible venir a invertir en un país con tanta inestabilidad política, social, ¿verdad? Donde no se sabe si un gobierno, bueno, para empezar, si es legítimo o no. Nosotros creemos que no. Pero además, donde no se sabe si este gobierno, que es algo que se ha vuelto también Vox Populi, va a terminar su mandato, ¿verdad? Porque las presiones son fuertes. ¿Usted cree que no termina el mandato? Es posible que no. Y esta vez no lo digo como oposición política ni como movimiento social. Lo digo porque hay sectores de la empresa privada, hay sectores de la propia embajada norteamericana que hacen presiones cada día más fuertes, y usted lo puede ver con estos mensajes que se envían uno a otro. Mire cómo ha estado ese ping-pong entre oligarquía hondureña y sus partidos políticos y la embajada. Primero, el caso Pandoro, que es de los Pandoros, que es impulsado directamente por la embajada. Luego, la corte que controla a Juan Orlando inmediatamente le da libertad a todos los Pandoros. Luego, la embajada desvisa a la jueza que les da libertad. Luego, la embajada también le quita las sedes y los humilla públicamente en un acto sin precedentes en la historia de Honduras, en la que los deja evidenciados como dos instituciones que se han configurado como dos instituciones para delinquir, para robar, para saquear del Estado. Tanto el Me está Partido hablando del Liberal, Partido Liberal y Partido Nacional. O lo que queda del Partido Liberal, ¿verdad? Porque la verdad es que hay varias facciones ahí, ¿no? Y luego un diálogo que ese mismo día, por cierto, que les incautaron las sedes, un diálogo que no tiene sentido sin la presencia de Libre o el presidente Zelaya ahí, a pesar de la insistencia de Garafulic, porque básicamente no garantiza las demandas esenciales que tuvimos después del fraude electoral de noviembre. Eso a nivel político, ¿verdad? Vergonzoso, ¿verdad? Que personajes como Ricardo Álvarez se lancen a la palestra pública luego de tener una gestión tan cuestionada a nivel de la alcaldía municipal, pero además que no tienen liderazgo. O sea, la crisis de liderazgo... ¿Es vergonzoso que Ricardo se lance? Es vergonzoso, sí, es penoso, porque instituciones que tienen más de 100 años deberían tener una gama de liderazgos creados, de perfiles, de personas que incluso pudieran despertar cierta simpatía, pero al contrario lanzan personas que están harto conocidas por su incapacidad y muy mencionadas en actos de corrupción, ¿verdad? Como lo del Trans 450, que es muy famoso, pero que además esto también en la última semana ha cogido revuelo porque se mira casi complicidad por parte del BID, ¿verdad? Que fue uno de los que financió la obra y que dice que la obra es transparente, ¿verdad? Habría que también revisar, eso es bien importante para el pueblo hondureño, el papel de los organismos financieros internacionales en Honduras, porque hay una clara complicidad de ellos con la élite gobernante que los ha mantenido también en el poder, pues, ¿verdad? O sea, está muy, muy claro. No hay avances en el tema del saqueo del Seguro Social, no hay avances en el saqueo del instituto de la SAC, ¿verdad? De lo que es la Secretaría de Agricultura, no hay avances en las denuncias que se hicieron de los saqueos de salud pública, es decir, se profundizan y se mantienen en la impunidad graves casos de corrupción, se garantiza la impunidad. Por otra parte, también la familia de Berta Cáceres ha vuelto a poner en el tapete, gracias a mucha lucha del COPIN y de organizaciones como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, como varias instituciones que están ahí presionando permanentemente porque se avance sobre un caso de interés nacional que ya cumplió 30 meses sin que esto tenga resultado. Tenemos presos políticos, o sea, es un régimen con todas las de una dictadura.
que saquea al Estado, que reprime a la oposición política, que mantiene prisioneros políticos, que manda jóvenes al exilio, que manda jóvenes a la muerte. Es un marco patético el de Honduras, ¿verdad? Y yo sí difiero, digamos, con el abogado Anduray sobre que pueda venir algo peor que Juan Orlando. La verdad es que lo que nos está representando actualmente en la primera magistratura del Estado es lo peor que le ha pasado a Honduras, y que urgimos de cambio mucho antes de que este periodo termine, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Deberíamos de agarrar los angelitos de libre. No, yo no. Fíjese que hay unas cosas que usted ha dicho que... Todo lo que es del gobierno es malo, el Partido Nacional es malo, el Partido Liberal es malo, la empresa privada es mala, si todo lo malo es todo en lo que no está libre. Es decir, hay que cambiar absolutamente todo eso para que los pongan a ellos. Yo creo que es una visión equivocada del asunto, porque se le olvida que su presidente, su coordinador general, ya fue presidente de Honduras y tiene una cola más larga que la de un dragón en los tiempos de la antigüedad, ¿verdad? Entonces el asunto no está aquí. ¿Y puede volver a ser presidente? Entonces, bueno, y pues que se lance entonces, ahí está. Hasta correligionarios tuyos lo están pidiendo. Pues ahí está, que se lance. Si siempre se ha podido lanzar. Si la campaña pasada no se lanzó porque le tuvo miedo a Juan Orlando. No. Se podía inscribir perfectamente. Ya lo derrotó. Pero él creyó que haciendo una alianza iba a poder derrotar a Juan Orlando. Y lo derrotó. ¿Verdad? Y fracasó y va a volver a fracasar. Porque el tamaño de la izquierda en Honduras está definido y de ahí no crecen para ningún lado, aunque digan que todo lo que está afuera es malo y que lo de ellos es bueno. Fíjate lo que le apunta el Libre. Uno, quieren que el gobierno de Juan Orlando no termine. Eso lo vienen anunciando desde antes de las elecciones. Bueno, acaba de decir Gilberto que no van a terminar. Sí, pero ese es el deseo de ellos. Y una cosa es lo que ellos quieran y cómo ellos vean la situación, y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, en el tema de la criminalidad, dicen, no ven avances. No, absolutamente. La barbaridad, el país tiene menos del 50%. Perdón, Fernando, ¿no hay avance, Gilberto? No, yo creo que hay que revisar las cifras o la forma en que se está midiendo el tema de la violencia, porque justo, viendo los medios de comunicación, amanecimos con eso de otra masacre este fin de semana, ya suman 33, hemos dicho. Además, que con una característica que yo quisiera aquí el abogado tal vez nos ayudara a dilucidar, ¿por qué están participando directamente supuestos agentes de la DPI y de la ATIC en el asesinato de jóvenes? ¿Por qué? Porque esa incidencia tan fuerte, ya van como 5 incidentes en menos de 15 días o un mes, donde se está viendo implicadas las fuerzas de seguridad del Estado en masacres, asesinatos políticos. Se dice que es el crimen organizado que ahora tiene nuevos mecanismos, nuevas formas de actuar, y la verdad es que no creemos eso. Creo que es importante que las organizaciones sociales, la sociedad civil, tomen una atención sobre esto, porque es preocupante. Ahora no sabemos si nos van a arrestar, digamos, por algún delito o algún requerimiento o algún señalamiento jurídico. Van a llegar las fuerzas del Estado o va a llegar el crimen organizado. Ya no sabemos si es lo mismo, ¿verdad? Más parece que fuera lo mismo, ¿verdad? Y no hay quien dé una explicación, ¿verdad? Sale la ATIC defendiéndose, pero no sale la ATIC resolviendo el problema. Fue un caso grave el de los dos estudiantes en un momento de ascenso popular. Quiero referirme a esto un minuto. La verdad que fue un día además especial, fue el 30 de agosto que se conmemora en Honduras el Día Internacional del Detenido Desaparecido, y además no solo en Honduras, sino en Latinoamérica y el mundo. Y ese mismo día que había habido también una movilización importante de más de 5.000 personas en Tegucigalpa, dirigentes de líderes de organizaciones sociales, ahí no estaba Libre, digamos, en la convocatoria, reclamando por cambios, por basta el continuismo, que es la convergencia contra el continuismo, que lidera Carlos H. Reyes, Berta Oliva, el padre Melo, y ese mismo día aparecen estos dos muchachos asesinados. Fernando, me imagino que a usted le preocupa esta situación. Aparecen con signos de tortura, ¿verdad? Aparecen lanzados en la montañita, que como usted recordará muy bien, fue un lugar donde en los años 80, en la doctrina de seguridad nacional, aparecieron 16 cuerpos de compañeros dirigentes sindicales, ¿verdad?, del Movimiento Social de Honduras, lo que claramente representa, pues, un mensaje
para el pueblo hondureño, para las organizaciones estudiantiles de jóvenes y organizaciones sociales, algo así como frenen, paren, deténganse ahí, porque si no van a terminar como estos dos muchachos. Otro periódico reportó que uno de los jóvenes apareció sin ojos y con la nariz cortada. Todavía un mensaje más claro, ¿verdad? Más con saña, pues, para demostrar quién tiene el poder y qué es lo que le va a pasar a la oposición política si pretende rebelarse. Eso me parece grave, Raúl. Me parece que es importante que hagamos un énfasis sobre este fenómeno que ya digamos, es innovador, porque ahora es directamente las agencias de seguridad del Estado las que están participando de esto, en apariencia, pues. No, fíjate que yo quiero advertir una cosa en esto, Raúl, y es delicado. Mira, yo dije antes. Y es delicado. Espérate, solo déjame. Yo dije que esto iba a ser un buen programa. Ayer le decía a Raúl, va a ser buen programa ese. Ve, aquí está el ingeniero Flores escribiendo. Yo quiero advertir una cosa. El Estado no es el mismo de los años 80, ni de los años 70. Ni los cuerpos de seguridad, ni los cuerpos de investigación. La Policía Nacional, las direcciones de investigación, la Fiscalía del Estado, el funcionamiento de los tribunales de justicia es absolutamente diferente y más efectivo. Va a haber resultado en esos trabajos de investigación que se están haciendo y no se va a poder desarrollar la misma pantomima de acusación de los años 80 contra los órganos de seguridad del Estado. En los años 80 no fueron los órganos de seguridad del Estado los que mataron gente. En este tiempo hay una policía de investigación con la que no van a jugar. Cuidado con eso. ¿Qué nos va a pasar? Coincidentemente, no, yo te estoy diciendo que hay una policía de investigación que está investigando y debe dar resultados, porque para eso se ha profesionalizado, para eso se ha modernizado. Estos no son tiempos en los que se va a jugar al gato y al ratón. Yo creo que el reclamo nuestro como ciudadanos es que tanto la DPI como la ATIC y cualquier otro órgano de investigación del Estado tiene que dar respuestas urgentes, inmediatas, porque sería muy tonto, poco inteligente que estén saliendo con uniformes de la policía a hacer actos criminales para que los vean. Sería muy ridículo que estén saliendo con sus uniformes, con toda su indumentaria oficial y todavía vení, filmame que voy a hacer esto, y que después lo agarre a la izquierda y lo ponga y diga el Estado tiene escuadrones de la muerte y está matando gente. Esos son cuentos de camino real que en este tiempo del siglo XXI no puede ni debe volverse a dar como se dio en la década de los 80. Yo siento que sí está obligado el Estado a dar respuestas y decir quiénes y cómo están haciendo ese tipo de cosas. Porque no solo es los derechos de las víctimas, los derechos de sus familiares, es también la paz y la tranquilidad pública. Tiene que protegernos el Estado en contra de la gente que anda tratando por esos medios de desestabilizar la sociedad. Y esto está conectado, Raúl, probablemente con intenciones de gente que no quiere que el gobierno termine. ¿Por qué? No. Y no estoy hablando exclusivamente de ellos, ¿verdad? No, si yo también dije que no solo porque puede ser que haya otros sectores también fuera del libre que no quieren que el gobierno termine. Me gusta esta versión porque quieren detener algunas cosas que están sucediendo en el país. Es muy crítico. Entonces el asunto es que el tema de los muchachos que están apareciendo muertos ahí, en los que supuestamente son agentes oficiales de los órganos de seguridad del Estado, tiene que ser aclarado inmediatamente y detener inmediatamente. Y si hay culpables dentro de eso, yo soy el primero que señalo que tienen que ser puestos en la cárcel y tienen que ser juzgados también todos los policías o agentes que puedan resultar involucrados. Pero si no son ellos,
también que lleguen hasta el fondo de quiénes son los que están promoviendo esas cosas dentro del país. Y si son políticos los que están metidos en eso para crear un clima de inestabilidad y de zozobra en el país, que también lo señalen directamente con sus investigaciones. Hay que conocer la verdad de estas cosas, porque eso es jugar con la paz y la tranquilidad de los hondureños. Vimos un comunicado por parte del gobierno de Honduras manifestando que se iba a hacer una investigación acelerada sobre este tema. No hemos visto resultados de la investigación, es preocupante. Nosotros no tenemos más que la obligación de señalarlo como un crimen político por lo que está ocurriendo en los colegios de segunda enseñanza que se han alzado en demanda de un bono estudiantil para compensar los abusivos aumentos al combustible que se están haciendo vía impuestos del Estado contra la población, y porque hay muchos jóvenes que ya no pueden llegar ni a la universidad ni al colegio porque no pueden pagar ese transporte o que van ya sin alimentarse para poder pagar el transporte. Entonces, en el ascenso de esa lucha, en medio de tomas de colegios, empiezan a aparecer jóvenes asesinados. Si usted es un padre de familia y mira que están asesinando y torturando jóvenes, lo primero que hace es tratar de controlar a su hijo para que no asista a las movilizaciones y que desista de la lucha. Entonces, para nosotros es claramente un mensaje político. Ojalá, yo acompaño a esta versión del abogado Anduray, que me parece que ahora que no está en el registro es mucho más crítico, ¿verdad?, del gobierno y de la situación, de que esto debe ser aclarado inmediatamente. ¿A quién lo solicitamos? Al gobierno que podría estar detrás de esto, es uno de los sospechosos inmediatos, ¿no? ¿O a quién? A la oposición política. Nosotros nunca hemos actuado con armas, eso es pues de más que demostrado. Todavía después de un golpe militar del 2009 nunca ha habido aquí una acción armada por parte de la oposición que se ha declarado pacífica desde un inicio, a pesar de las circunstancias que hemos estado viviendo y a pesar sobre todo de la presión de muchos sectores de la población que dicen que es el colmo que nosotros planteemos una lucha pacífica en medio de lo que está viviendo el país. O sea, porque aquí hay gente que dice que lo que necesitamos es una revolución armada y todo, y son más bien deseos en el sentido de la ira, del sentimiento de impotencia que generan los graves crímenes que se están cometiendo contra los hondureños en el país. Entonces no hay a quién recurrir, lo único que podemos hacer es organizarnos. Este 15 de septiembre, por cierto, estamos convocando a una movilización paralela a la movilización oficial para no ir a saludar al dictador, para no ir a saludar al régimen, para no hacer ese bochorno del Estadio Nacional, sino que salimos de Tigo a las 6, 7 de la mañana hacia el Parque Central a conmemorar un año más del asesinato de Francisco Morazán, el 15 de septiembre de 1842, que acabó lastimosamente con la integración de Centroamérica y que dio paso a que estas oligarquías centroamericanas serviles a los intereses internacionales se quedaran en el poder. Entonces, la demanda nuestra es volver a organizarnos como sectores de oposición social en marcos amplios. Ahí quiero hacer una acotación. Dice el abogado Anduray que ahí nosotros ahora estamos libres de hacer lo que queremos porque no estamos en alianza, de ejercer nuestra ideología, nuestras libertades políticas como libres. Nosotros hemos llamado como libres a hacer alianzas de todos los sectores de la oposición, a dejar de lado el tema ideológico, el debate ideológico. Nosotros estamos por rescatar la democracia en Honduras y evidenciar a ese pequeño sector que ha secuestrado el Estado de Honduras y que tiene en su poder a todas las fuerzas de la represión y que las están usando justamente para perpetuarse en el poder. Para nosotros es bien importante que se entienda eso. Nosotros estamos en una lucha por el rescate de la democracia en el país, por el asentamiento de las instituciones, por el rescate del Estado de Honduras. Dime de qué te jactas y te diré qué es lo que te falta. Sí, el Estado. Se jactan de amor por Honduras y es lo que menos tienen. Se jactan de que pasan sufriendo por el país y lo que menos tienen es deseo de que estas cosas mejoren en Honduras. Yo no vine a criticar el gobierno, cuidado con eso. Raúl me preguntó cómo ve el país. Lo oigo bien crítico. ¿Cómo está el país? Está crítico. Hoy anda crítico. Y dijo que han elevado los niveles de corrupción, lavado de activos y violencia, dijo. Se han elevado. Óigame, no lo puede... ¿y quién va a negar que eso existe en el país? No, usted dijo que se han elevado. Eso me gustó. Me parece que usted ahora se ha vuelto más crítico. No, yo no dije que se han elevado.
No, sí dijo así en la introducción. Dije que se está luchando contra esas cosas. No dije que se han elevado. Dijo Esta también gente de la que es izquierda urgente. buena para inventar cosas y dice para poner también que es cosas. urgente que se investigue el caso de los estudiantes asesinados y la actuación de No, la eso DPI. sí, en Es eso, urgente. en Bueno, eso compartimos. Coincidimos. Y Raúl bueno. está de acuerdo con eso también, ¿verdad? Y la gente que está escuchándonos están de acuerdo con que se investiguen inmediatamente qué es lo que está pasando con esos muchachos que están falleciendo. Eso estamos absolutamente claros. Cuando yo señalo la realidad del país, lo hago en el marco de que no es fácil gobernar el país en este momento. Cuando empezamos a señalar la reducción de los índices de violencia en Honduras, entonces la izquierda empieza a hablar, no, pero es que hoy hubieron 4 muertos. Sí, es cierto, hubieron 4 muertos. ¿Que hay 33 masacres? Sí. Pero en años anteriores, cuando el gobierno tomó posesión con Juan Orlando, a estas alturas probablemente habían ya 60, 70 masacres. Y los muertos eran el doble o el triple. Y ahorita ha habido una reducción sustancial en la incidencia de la violencia y se sigue trabajando fuertemente en eso. ¿Quería el pueblo hondureño que se redujera la violencia? Que se redujera esa tasa de casi 92 muertos por cada 100.000 habitantes que había. Sí, quería. ¿Se ha reducido? Sí, se ha reducido. ¿Qué le cuesta a la izquierda, por Dios, decir que es cierto, hombre? Si se lo dicen los organismos internacionales, se lo dice el gobierno de la República oficialmente, se lo dicen los gobiernos amigos, están viniendo de América Latina a eventos con la policía hondureña y con los órganos de investigación a ver cómo es que han podido trabajar en el control del crimen organizado y de la violencia común en el país. Yo creo que no debemos caer en esos sentimientos de odio y de absoluta destrucción. Yo entiendo el posicionamiento de la izquierda. Yo no espero que Gilberto Ríos vaya a decir nunca que un gobierno nacionalista es bueno, porque su trabajo es tratar de decir que el socialismo es bueno y que eso es lo que se debe instaurar en el país. Trabajo de Gilberto. Ese es el trabajo de él. Pero justamente yo estoy diciendo, don Fernando, espéreme un momentito, que yo lo escucho. Bien. Entonces, la situación es que el país tiene líneas de comportamiento en el gobierno de la República que le han ayudado a establecer la recuperación del funcionamiento institucional de instituciones del Estado, por ejemplo, las instituciones jurídicas. Dice, no hay avances en el seguro social. Dice. No hay. Raúl, ¿cuántas sentencias se han producido en contra de gente involucrada en las cosas del seguro social? Gatos. Hay ya ¿Cómo? Gatos, un montón de gatos. 30 Total sentencias. Desconocidos. Las personas que Le ejercieron, dicen- las personas que ejercieron verdaderamente el saqueo, déjeme hablar. que dirigieron el saqueo, Déjeme hablar, que yo lo deje diseñaron el hablar. saqueo del Seguro Social, Mire, no están Gilberto, presos. ves que el problema de la izquierda no se puede platicar con ellos. Uno los deja hablar y ya cuando uno empieza a rebatirles y ven que se les acaban los argumentos, entonces empiezan a interrumpir. El tema es que en el Seguro Social, ¿quién es la máxima autoridad del Seguro Social? ¿Quién era la máxima autoridad? Mario Zelaya, el director. ¿Está preso o no? No está. Sí, ahí está preso. Sentenciado, sí, con 7, 8 sentencias ya, por diferentes casos. Cualquier cantidad de funcionarios del Seguro Social ahí también. En donde yo veo que no hay avance es en los empresarios que están involucrados en esas cosas, que dicen que algunos de ellos son testigos protegidos, ¿verdad? Pero, ¿quién más arriba de Mario Zelaya es la autoridad del Seguro Social? No hay otra autoridad más arriba. Pero ellos quieren Solo hay que ver los que cheques. digan el presidente de la República. Pero ahí están los cheques que dice el presidente Que de la digan el República. presidente de la República, el presidente, porque el objetivo de ellos es destruir todo. No les importa la corrupción, no les importa la impunidad. Lo que les importa es destruir para ver cómo se instalan ellos en el poder. Aquí nosotros vemos ataques furibundos. Vaya, ahora están atacando hasta los desfiles del 15 de septiembre. Ya no tiene derecho el presidente de la República a organizar los desfiles de los colegios, porque el desfile bueno es el de ellos. Sí, es un El desfile que hace de el protesta. presidente no, porque es al dictador que van a saludar los estudiantes. No, hombre, por Dios, es a la patria Mira, Evo, que cómo le van está. a rendir culto. ¿Verdad?
Mira, Evo, ¿cómo queda? Evo Morales. No, Evo, El camarógrafo. Te estoy yendo y... Gracias a todo el equipo técnico, por cierto. Si es que produce no, este programa. aquí cada uno de nosotros tiene sus parciales. ¿Verdad? Yo creo que el asunto es que el pueblo hondureño debe sentir orgullo por su país, debe rendirle culto a la patria. El 15 de septiembre es la fecha de la independencia. ¿Por qué no vamos a desfilar? ¿Por qué no van a ir los colegios a desfilar con el presidente de la República ahí? Solo porque Mel Zelaya y Gilberto Ríos no quiere. Y aquí le está fallando a Gilberto sus cálculos, porque este señor que está aquí conmigo es el que anda organizando a los hipótesis de secundaria con todas esas marchas. Gilberto. Sí, él es el gran ideólogo, claro. Claro que sí. Y no me venga con el desfile paralelo. Gilberto, si usted participa con ellos, los organiza, les da consejos, les da estrategia, porque dice que no. Con los de secundaria usted es el que está promoviendo y organizando a los hipótesis de secundaria con la protesta social. Ahora, me duele porque ¿verdad? El Instituto Técnico Honduras, de ahí me gradué y me duele porque yo sé pero que... usted ha estado metido en eso. Y es más, cada cosita que se hace, el que dice cómo van a hacer las cosas es usted. Por ejemplo, aquí dio unos datos que yo no sabía y que no. Dice... Ayer mataron 4 muchachos el día que es el día de la víctima internacional. ¿Cómo dijo? Día Internacional del Niño Desaparecido, el 30 de agosto. Entonces, ya hay una vinculación política con esos crímenes y él la sabe. Claro que sí. Y usted la conoce. Claro que sí. Y nosotros ni cuenta nos dábamos de esas cuestiones. Eso significa que ustedes van con una línea de acción, trabajando en esas cosas y, mire... Yo les voy a decir una cosa a la izquierda. No crean que los que están al otro lado son tontos. Miren. No crean que no se puede ver cómo manejan las manos de políticos estrategas detrás de cada movimiento que se dé en el seno de la sociedad. Esto al final se convierte en una lucha estratégica. Y lo que sí es que debemos entender que el país necesita paz y tranquilidad. Yo creo que en eso, Gilberto, deberíamos de hacer nosotros una especie de entendimiento. Hay cosas en las que nosotros deberíamos de ver, por ejemplo, en el tema de generación de empleo. Hay una antítesis de la izquierda y la derecha en cuanto al manejo de los medios de producción del país, porque eso es una cosa histórica ya prácticamente, pero en la confrontación que generamos, al final lo que produce es que haya mucha gente que no tenga un acceso y no tenga un ingreso en su casa. Hay cosas como el manejo de la reducción de la pobreza en las que todos deberíamos de estar trabajando, en incrementar los niveles de productividad, por ejemplo, en el agro. Sí. Si el país es un país de vocación agrícola, deberíamos de tratar de ver cómo apoyamos todos. Pero cada cosa que hace el gobierno salen destruyéndola, ¿verdad? Entonces no puede el país caminar en ese ritmo. Hay muchos clichés políticos que se manejan repetitivamente por la izquierda, que tienen 20, 30, 40 años de estarlos repitiendo y eso no produce desarrollo. El pueblo hondureño necesita un buen funcionamiento de sus instituciones. Yo sí creo que el Poder Judicial está haciendo cosas que nunca antes se habían hecho, ¿verdad? Estar viendo los dirigentes de los partidos políticos en los juzgados que van a firmar los viernes. ¿Cuándo había sucedido eso en Honduras? ¿Qué es? ¿Es un atraso o es un avance? Ver los niveles de extradición de narcotraficantes que se han estado practicando. Que los gringos los piden, pero ¿se habían hecho o no se habían hecho? ¿Eso es bueno o es malo? Ver la profesionalización de los órganos de investigación del Estado, ¿eso es bueno o es malo? Antes se hubiera permitido la organización, por ejemplo, de las marchas de las antorchas, en esos años 80 que usted dice, no se hubiera permitido. Pero ahora se dio en un gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Estamos con una MASI. ¿Se hubiera permitido eso en gobiernos anteriores? No. ¿Es bueno o es malo? Claro que es bueno. Tenemos el control del déficit fiscal, solo por ver una cosa de esas.
los programas de televisión estaban llenos constantemente del análisis del déficit fiscal, porque eso estaba matando al pueblo hondureño. ¿Es bueno o es malo ahora que no haya déficit fiscal y que se controle la situación? Claro que es bueno. La relación nueva entre los empresarios y el gobierno en materia fiscal, ¿se ha puesto orden? Sí, se ha puesto orden. ¿Es bueno o es malo eso? Es bueno. Entonces yo siento que hay muchas cosas buenas. Por ejemplo, el desarrollo del turismo en el país generando empleo. ¿Es bueno o es malo? Es bueno eso también. Pero de todas esas cosas no se puede hablar de lo bueno, porque tenemos que hablar de que Juan Orlando Hernández es un dictador y que como dictador tiene que salir del poder. Que la reelección es mala. ¿Y entonces para qué fueron a elecciones, hombre? Que la reelección fue ilegal. Entonces, ¿para qué participaron en elecciones? Si la reelección era ilegal y deciden no participar en elecciones, no hubieran habido elecciones, hombre. Nuestra participación es ilegal. Pero fueron a las elecciones a legitimar la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que declaró inaplicable el artículo 239. Y pasan diciendo que esa sentencia que es ilegal, que la reelección es ilegal, pero ahí andan analizando en las sesiones, ahí estuvo Briceño diciendo a los diputados, déjense de cosas ya, regulen esa reelección y que Mel vaya de candidato. Entonces, hay tantas cosas que son incongruentes que lo único que hacen es anarquizar por parte de la izquierda. Hoy tenemos montado en las Naciones Unidas, Naciones Unidas, un diálogo en el que prácticamente están representadas fuerzas políticas del país que representan 97 diputados de los 128 del Congreso. Solo se quedan los 30 de Libre y un diputado del PINU que dice que es de Mel Zelaya, doña Doris, perdón, que queda fuera. Los otros 3 son de Nasralla y supuestamente se te va a revolver, doña Doris. No, es que están 4. Óyeme, si en las mesas de diálogo están 3 diputados del PINU que representan a Nasralla ahí. Ahí están. Entonces el asunto es que ves claramente cómo las fuerzas democráticas del país, de alguna forma en el diálogo nacional, están intentando construir avenidas de entendimiento para construir un sistema político electoral más confiable, mientras que Libre se queda atrás tratando de destruirlo todo, porque ellos están soñando con que Juan Orlando no termine el gobierno. Bueno, así dijo Gilberto. Gilberto, solo una cosa, una pausa y continuamos. Perfecto. Voy. Saludamos a los niños y a las niñas de Honduras. Feliz Día del Niño. Don Gilberto. Sí, bueno, Por cierto, es que usted está manipulando colegios. No, nada que ¿Cómo es que manipula los colegios? A nivel de redes hago... Dijo Fernando, sí, no yo. La fuente es la que, la que delata la información. Mire, no, la verdad es que yo he visto por redes, por noticieros, monitoreo redes y noticieros de lo que están haciendo los muchachos. No conozco, y ahí puede llamar, no conozco un solo dirigente estudiantil de secundaria. No conozco uno solo. Mis muchachos, diga, para que no es cierto. No conozco uno solo, don Fernando, se lo juro. A nadie. He visto muchachos, a ver, en una movilización me encontré con uno. Es todo lo que sé de ellos lo sé por medios de comunicación. No interferimos, ha sido una lucha muy autónoma, así debe ser la lucha de los gremios y las organizaciones sociales. Lo mismo que lo de los muchachos de la universidad, a muchos de ellos sí los conozco, fueron mucho más, bueno, su lucha llegó más largo, pero de ninguna manera nosotros influimos o tuvimos algo que ver. Eso más bien sería restarle a sus capacidades, a las capacidades de ellos como estudiantes. Bueno, primero dice don Fernando que es triste mi trabajo por andar, dice, de medio en medio, destruyendo y diciendo qué es lo que está mal del gobierno. Yo lo que sí lamento es el trabajo de don Fernando en el sentido de tener que defender lo indefendible. Un gobierno que está en un momento crítico en su primer año, su puesto de reelección, ya en los últimos 2 años habían sido críticos. La marcha de las antorchas no se permitieron por el gobierno de Juan Orlando, sino que fueron marchas masivas en contra de la corrupción, porque cheques del Seguro Social aparecían con los nombres de Juan Orlando Hernández. Él tuvo que admitir también que había recibido dinero de ese saqueo
para su campaña electoral, y también lo mismo pasó con Ricardo Álvarez, que por cierto la justicia nunca llegó hasta ahí a pesar de ser de los dos principales beneficiados de este saqueo. Ahora uno se reeligió de manera ilegal y además con fraude, y el otro ahora va por las elecciones, va de candidato del Partido Nacional, lo que es realmente lamentable. Es decir, en términos de justicia sabemos que la investigación del tema seguro social, sabemos que el tema de los extraditados, sabemos que el tema ahora de los Pandoros es impulsado directamente desde la Embajada Norteamericana, con información que solo puede tener la Embajada Norteamericana. ¿Qué están previendo? Bueno, hay un análisis que yo les quiero compartir, no lo voy a leer, solo lo quiero. Dice: la política anticorrupción intenta en los Estados Unidos desplazar al Partido Nacional del Poder en Honduras. Esto lo hace CESPAT. Enfoque aquí, por favor. Sí, que es el Centro de Estudios Políticos para la Democracia. Tampoco tenemos nada que ver con CESPAT, ¿verdad? Es un análisis bastante bueno de 7 páginas, ¿verdad? Que habla de cómo la Embajada Norteamericana y todos los intereses en el país están tratando de desplazar a su clase política, como dicen ellos, tradicional, o sea, los representantes políticos de la élite en Honduras, porque los niveles de corrupción y vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado son por un hondureño. Política anticorrupción. Dice: política anticorrupción, intentan los Estados Unidos desplazar al Partido Nacional del Poder en Honduras, ¿verdad? Entonces, lo hace Gustavo Irías de CESPAT, yo se lo recomiendo. Está la versión PDF, la pueden descargar de la página de CESPAT con C, con D al final, y habla pues de todo lo que han ido haciendo los norteamericanos, ¿verdad? Yo les voy a relatar por qué. Porque antes que me relate, dice don Emir Chartur: buenos días, Raúl, como siempre, muy buen programa. La MASI es bueno porque el gobierno es incapaz de investigar y dar resultados. La extradición es buena porque el gobierno es incapaz de enjuiciar a sus socios. En el Seguro Social se había más alto rango que Mario Zelaya, la junta directiva de los cuales solo 2 están enjuiciados. Fernando Nuyar, al parecer, anda buscando trabajo, criticando un poco al gobierno para que prefieran tenerlo en la planilla y no como crítico, como cuando se lanzó de candidato, cuando hablaba peste de su propio partido. Pero mira, yo lo quiero aclarar: yo no critico al gobierno, yo apoyo al gobierno de la República. Yo soy nacionalista y somos gobierno de la República. Así es que cuidadito con esas tendencias de esta gente de la izquierda, es peligrosa. Son las interpretaciones, cómo le dan vuelta a las babosadas. Bien, yo quería ahondar en un análisis que es importante hacerlo para que el pueblo hondureño entienda qué es lo que está pasando. ¿Por qué los gringos ahora están interesados en que en Honduras se corrija un poco el rumbo del país? Bueno, porque las condiciones, digamos, que hicieron que liderazgos como el de Hugo Chávez llevaran al poder fueron justamente aquellas en las que los gobiernos llegaron a niveles de corrupción peores e iguales con los que estamos en Honduras. Lo que pasó igual en Ecuador, lo del corralito financiero en Argentina, lo de Fernando Cardoso y todos los demás actos de corrupción en Brasil. Es decir, los de los Hugo Banzer y todos los demás presidentes que vinieron en Bolivia. Todo eso crearon las condiciones para que los instrumentos de las oligarquías de estos países se vieran desgastados, tan desgastados como está haciendo el Partido Liberal y el Partido Nacional. Es un poco lo que dice este artículo también. Nosotros hemos hecho un análisis también similar. Es que no andaba perdido yo en el análisis inicial, ¿verdad? No, claro que no. No, a mí me gusta, le digo que usted está cayendo más, y entre más tiempo estés fuera del gobierno, más crítico se va a volver. Yo no estoy fuera del gobierno. Ya casi se hace libre. Ya casi. No, y no estoy fuera del gobierno. Si te vas a hacer libre. Casi. Bueno, aclarar, ¿estás fuera del gobierno? ¿Cómo estás? Yo no soy funcionario público, pero estoy con el gobierno. Estoy dentro del gobierno. En estos países, la izquierda llegó al poder, y no la izquierda en esa expresión ideológica, socialista, eso no, sino los sectores opuestos al gobierno, pues, porque en ningún país de América Latina llegó propiamente la izquierda al poder. Llegaron sectores de la oposición, con un componente de izquierda, casi en todo. Pero lo que hicieron fue un poco democratizar los estados, distribuir un poco las riquezas, y los avances en cuanto a distribución de la riqueza social, en cuanto al acceso a la salud, a la educación pública, fueron fenomenales en países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, incluso Nicaragua, ¿verdad?, que tuvo un nivel de crecimiento y estabilidad económica hasta la última agresión que sufrió en los meses de abril. Distribuyeron corrupción e impunidad. No. Eso no pasó en Nicaragua. De hecho, eso no lo dice los organismos internacionales aún opuestos al gobierno de Daniel Ortega. Entonces,
lo que estamos viendo en el país es la necesidad de Estados Unidos de corregir a su élite política para que esto no caiga en manos de la izquierda. Lo han intentado en Guatemala, no han podido. De hecho, hay una especie de rebelión de las oligarquías centroamericanas. Miren lo que acaba de hacer Jimmy Morales sacando a la CICIG de Guatemala. Sacó a nada más y nada menos que a Naciones Unidas y como respuesta ha tenido que no va a participar este año en la ponencia de los presidentes en Naciones Unidas. Han corrido al presidente de Guatemala de Naciones Unidas por rebelarse contra los intentos de organismos internacionales de depurar un poco al país. Lo mismo en Honduras. Ha habido un pugilato permanente cuando sacaron a Juan Jiménez Mayor, por ejemplo, y ahora lo han dejado actuar un poco más y cada vez van más cerca y cada vez más cerca de figuras importantes del poder. Entonces, porque necesitan, les urge corregir sus partidos y no lo entienden, no se van a corregir a sí mismos, no pueden, están demasiado metidos en actos de corrupción y son al más alto nivel. El propio Juan Orlando está involucrado en muchos actos de corrupción. Entonces, ya no pueden rescatar a sus partidos. Ahí están tratando con figuras nuevas como Luis Zelaya, que lastimosamente no tiene el perfil de un dirigente político, digamos, bueno, lo vimos en las elecciones, ¿verdad? No fue apoyado por el electorado y no hay otra opción dentro de la derecha. Entonces, lo que hay es todo un terror de que esto caiga en manos de un gobierno, como ellos llaman, populista o de izquierda, que en realidad... ¿Un gobierno de Mel? Un gobierno del presidente Zelaya, por ejemplo, o un gobierno de una persona afín o de la alianza, ¿verdad? Entonces, ese es el terror de los norteamericanos. También lo dice este análisis, que yo se lo recomiendo, como les digo, está disponible en internet, y felicito a CESPAT y a su director, Gustavo Irías, por estos aportes que son importantes. Lo vamos a difundir también ampliamente en nuestras redes para que se miren otras perspectivas de lo que está pasando en el país. Es terrible lo que pasa en Honduras, y miren, aquí decía unas cosas del abogado hondureño que me gustaría comentar. Sí, yo insisto con lo de la movilización. No es una movilización de la izquierda, es una movilización que comenzó el 2004 con una convocatoria del Bloque Popular en medio de un gobierno que era bastante neoliberal, que es el gobierno de Ricardo Maduro, que también lo están queriendo revivir como líder político. Fue un gobierno de los banqueros, un gobierno para los banqueros. Y no, pero ahí no tenía las cifras que tienen estos. No, pero don Ricardo no va a estar aspirando. O sea, a don Ricardo le rogaron que fuera candidato presidencial. ¿No va a aspirar? No aspira. No, bueno, esa es buena noticia. Don Ricardo no. No, decía don Ricardo, siempre ha sabido que no va a aspirar, hombre, porque te estás haciendo el loco aquí. No fueron a robar. Te digo que sí, caminan, que están reviviendo caminan muertos. con un montón de pantomimas, de pantallas y cosas que no tienen sentido. Bueno, efectivamente hay un dato que me interesa que dice que ha crecido dice Juliet Handel, que no ha crecido y que tiene información fidedigna de que más bien se ha disminuido sustancialmente el turismo, ¿verdad? Que por cierto, obviamente nosotros queremos que haya turismo, don Fernando, no es algo que nosotros no quisiéramos, que no hubiera crecimiento económico o que no hubiera seguridad en el país. Nosotros lo que hacemos es denunciarlo, nosotros no perseguimos que haya caos. Hay caos en la economía hondureña, hay caos en la sociedad hondureña, hay problemas serios que nosotros tenemos que resolver como país. Pero no podemos mentir. Están y ese es el problema. Turistas invisibles al país, entonces. No, hay turismo, pero a un nivel muy bajo. ¿Quién va a querer venir a uno de los países más violentos del mundo? ¿Quién va a querer venir o invertir en un país donde hay golpes de Estado, donde hay fraudes electorales, donde permanentemente hay protesta social y no dirigida por un grupo de izquierdosos radicales, sino la protesta social es permanente en Honduras, allá porque les quitan los territorios a los indígenas, porque la gente está recibiendo las desgracias de la minería a cielo abierta, porque los estudiantes no tienen cómo llegar al colegio, porque los universitarios no se invierten nada en sus laboratorios, sino que solo en infraestructura gris, porque no hay democracia en la universidad, porque los transportistas por los altos niveles del combustible. Es decir, eso no lo dirige. Si usted me dice que Libre dirige todo eso, ¿qué poder el que tenemos nosotros? Solo es de ponernos un poco de acuerdo entonces entre todos esos factores. Diciendo, no, entonces ya vamos a ganar. Yo ni sé qué estás diciendo. Para cada una de esas cosas tienen una línea de oposición. No, hombre. Los transportistas. Y se encargan de estimularlo. No, por favor, don Fernando, eso no es así. No tenemos ni ese alcance. Opinamos, sí, a favor de la protesta pública. De lo mentiras, y las repiten. No somos nosotros los que tenemos los medios para repetir
las mentiras. Entonces, aquí lo peligroso de caer en este juego de la embajada es que ahí sí, como dice don Fernando, vamos a ver si nos ponen a alguien peor que Juan Orlando Hernández. Y por eso la oposición tiene que estar lista para proponer su mejor candidato. Yo lo voy a decir antes de que lo diga Raúl, el mejor candidato de la oposición política en Honduras es el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Pero él ha expresado que no va a ser candidato porque en este momento la reelección es ilegal y que si saltamos ese paso él podría postularse, pero mientras no se salte y hay mecanismos para hacerlo, la consulta popular o la Asamblea Nacional Constituyente, entonces no será candidato y la alianza seguirá postulando personalidades en Honduras que tengan la altura moral y ética y la capacidad además profesional para sacar al país de donde se encuentra, con un equipo amplio donde por supuesto van a estar integrados los dirigentes de Libre. Buenos días, don Raúl. Mire, dígale a Anduray que dónde quedaron las antorchas. Refugiados en nuestras casas porque nos agarraron a balas. ¿Dónde quedó la libertad de expresión con un toque de queda que no miente? El pueblo no quiere al Partido Nacional. Eso y ya te lanzó a Mel, ¿va? Eso no. Ya te lanzó a Mel. No, claro, pero pues dije que no. Pero lo que dice este muchacho, es correcto que hay gente que esté en la oposición, el 80%. Gente que estuvo en las antorchas, gente que sigue a Mel, gente que está de acuerdo con Ríos. Pero cuidado con los términos que usan. Dicen, el pueblo. No, hombre, es un pedazo del pueblo. Es un pedazo del pueblo. Aquí estuvieron, por ejemplo, con Narrala en la campaña de oposición pasada, diciendo aquí en estas mesas, Juan Orlando, el dictador más odiado de la historia de Honduras. Así es. Y ese montón de votos que sacó. Odio. Los de la Empira. Odio. 1.400.000 y pico de votos odiaban a Juan Orlando. Y le voy a decir una cosa. En 640 Tire a Mel. Apuntalo, grabé este programa. Marcalo ahí, marcalo. Tiren a Mel de candidato presidencial. Que volvemos a ganar los nacionalistas con cualquier candidato que tengamos. No, tampoco. Sí, señor. No. El tamaño de la izquierda es de una forma que no crece para ningún lado. Fernando, pues que Mel no es de izquierda. ¿Cómo que no? Que va a ser de izquierda Mel. Y no estaba con Chávez aquí con el social. No ¿Te acordás del discurso aquel en la presidencial, en la plaza? Aquella, ahí estaba vos. Muchos se molestan porque dicen que yo ya no soy liberal. ¿Sabes qué le dijo Mel? Que ahora soy... Mire cómo lo trata de la izquierda. La oligarquía y le enseñó los periódicos. Pero se enojó Chávez. Mel lo enojó. Quítenle lo de demócratas, déjenle en la izquierda. Y entonces Hugo Chávez le aplaudió y lo abrazó y casi lo piqué ahí. Y ahí estaba Gilberto aplaudiendo también, que con unos ojos de amor. Yo no fui parte del gobierno del Poder Ciudadano, lastimosamente. Entonces el tema es que empezamos analizando en este programa el cambio por el gusto político de los hondureños. No, pero fíjate que cuidado con eso. Se me ocurre algo. Cuidado con eso. Fernando, ¿quién es el candidato del Partido Nacional? ¿O va a seguir Juan Orlando? ¿Quién es el candidato a que vos le apostás que va a seguir el triunfo del Partido Nacional? A ver. Mira, yo tengo compromiso con el Partido Nacional ahorita. No me voy a meter al pleito de precandidatura. ¿Sabes por qué? Porque Gilberto tocaba un tema que para nosotros es espinoso tocarlo porque implica algunas situaciones de carácter estructural que ha manejado el país y es la relación con los Estados Unidos. No hay duda que ese artículo de CESPAD no está escrito en el aire porque a alguien se le antojó. Muy bien. Es que hay acontecimientos. No le digo, Raúl. Hay acontecimientos. Viene súper crítico. No, es que yo no soy tonto, hombre. 2 meses sin estar en el gobierno y viene súper crítico. 6 meses está con nosotros. ¿Usted cree que yo estoy contento con que me hayan ido a cerrar el Comité Central del Partido Nacional? El Partido Nacional no es delincuente, hombre. Pero están desde los juzgados diciéndole al Partido Nacional delincuente. ¿Qué es lo que viene después? Nos van a cancelar la personería jurídica. Y les van a quitar las visas. Entonces, yo tengo mucho cuidado con eso, de entrar a una campaña política interna. Está bien que hayan precandidatos porque eso le va a mantener al partido su capacidad electoral, su entusiasmo y el compromiso de la gente. Pero hay que cuidar lo que viene con esas relaciones con los gringos.
Yo sí creo que la lucha contra la corrupción debe ser frontal. Y nacional. Debe ser con los organismos judiciales absolutamente eficientes. Que los órganos de investigación y la policía sean eficientes también, porque de eso debemos beneficiarnos todos. Usted, yo y todos los que nos estamos viendo. O sea, debe funcionar el Estado. Pero no estoy de acuerdo con que en Honduras se vengan a aplicar los modelos de corrección que han estado aplicando en otros países y que en Honduras se vengan a implantar violando la Constitución de la República. Otra vez. El debido proceso en los tribunales de justicia debe darse y debe respetarse lo que establece la Constitución de la República en cuanto a procedimientos judiciales, en cuanto a leyes penales y en cuanto a garantías constitucionales, porque aquí se habla de presunción de inocencia. La Constitución no presume que es inocente un hondureño. La Constitución dice que un hondureño es inocente, no presume que es inocente. Dice que todo hondureño es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Ya dijo la Fulton que no le tocaran el 184. Y aquí se está presumiendo que la gente es culpable y se quiere hacer lo mismito que se ha hecho en otros países de Latinoamérica. En eso hay que tener cuidado, porque tampoco es que somos enemigos de la lucha contra la corrupción. Repito, debe funcionar. Organismos como la MASI debe estar en una campaña sistemática. El resultado al final es que se puede producir una depuración de los partidos políticos y eso les podría dar más bien la oportunidad de refortalecerse y que emerjan las caras nuevas que en política tienen que salir, porque tampoco hay que negarle espacio a los cambios generacionales políticos dentro de los partidos. Los partidos tradicionales como el Partido Nacional y el Partido Liberal, si no tienen un proceso de sustitución, de relevo generacional bien definido y que garantice la fortaleza y la unidad de los partidos, entonces van a tener muchos problemas y ahí estaríamos a punto de ver ya la extinción total del Partido Liberal. En el Partido Nacional nosotros estamos viendo estos acontecimientos. Hay gente que cree que Juan Orlando es el dueño del Partido Nacional. Juan Orlando es nuestro presidente, ha sido nuestro máximo líder, pero esos movimientos políticos internos que empiezan a surgir determinan que viene una sucesión en el poder y en los grupos organizados dentro del Partido Nacional. ¿Va a ganar el Partido Nacional? Si hubieran elecciones partidarias, hoy las ganamos sin ninguna duda. No, jamás. Sin ninguna duda. No hay mayor desprestigio que haya caído jamás el Partido Nacional como este momento. El Partido Nacional fue sometida a tanta campaña de desprestigio como en las elecciones pasadas. Fuerajo, delincuentes, pícaros, asesinos, se robaron el poder, se robaron el seguro social, 3,000 muertos en el seguro social, que pícaros, que corruptos, que esto, que el otro, y ni aún así pudieron derrotar al Partido Nacional, ¿verdad? Hoy todavía seguimos esperando que de las 54,000 actas que lograron reunir, presenten un jueguito de 18,000 diciendo cuáles son los resultados con que ganaron ellos. No las presentan, porque si las presentan tienen que decirle: Juan Orlando, usted es el presidente de Honduras, perdónenos por haberlo estado acusando de un fraude con esa mentira tan grande, ¿verdad? Yo creo que el asunto es que hay un nuevo orden. 48 horas fue, para no perdernos en la discusión del tema, hay un nuevo orden político y hay que ubicarse. Mel está haciendo su juego dentro del Libre. Pero Mel tiene problemas internos en Libre. Acuérdese que hubieron ya precandidatos presidenciales ahí en las elecciones pasadas que no le hicieron caso a Mel, ¿verdad? Entonces ellos van a resolver y van a resolver su problema. Anduray, pero Mel es un dictador ahí, no nos perdamos. Yo no quiero, porque no es mi estilo, yo no soy de izquierda para estarle diciendo dictador a cualquiera aquí. Los izquierdistas son bárbaros para decirle dictador a todos los que no están con ellos ahí. ¿Dictador? No, claro que no es un dictador, hombre. Como, mira, si hubiera sido un dictador, aquí no estarían enjuiciando gente del Partido Nacional, hombre. Si no lo están haciendo ustedes, lo está haciendo no, señor. No, señor, si el Partido Nacional, si el gobierno dijera que no, no se hace, punto. ¿Cómo? Pero estamos cumpliendo la ley y cumpliendo la Constitución. ¿Cómo? Estamos dando un ejemplo de respeto a la institucionalidad y a la independencia de poderes. Y pueden venir cosas más difíciles, pero la institucionalidad de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad debe ser un instrumento
permanente de la sociedad para evitar esos altos niveles en que habíamos caído de falta de control en el país. Permítame, vamos con don Gilberto, pero antes una pausa. Dice la abogada Larisa Barahona, saludos al Grillo y al abogado Anduray. Buenos días, Raúl. Nadie cree en el Partido Nacional por su pseudo dictadura. El Partido Liberal jamás va a desaparecer. Somos la opción democrática de Honduras porque no somos radicales, conservadores ni de izquierda. Saludos, Raúl. Saludos al abogado Anduray y al Grillo, Larisa Barahona, la abogada. Saludos a Larisa. Barahona. Saludos a la abogada. Respetamos su criterio. Bien, yo creo que todo esto está enmarcado en esto que estamos viviendo en el país es casi esa sensación que se tiene cuando van a empezar las elecciones. Y estamos en el primer año de la inconstitucional reelección. Estamos en un momento de una tensión política tan fuerte en el país que nos parece que esto va a decantar necesariamente en un rompimiento y en una interrupción de este periodo presidencial. Esa es tu impresión, ¿verdad? Esa es mi impresión. Okay, esa es mi impresión. Está bueno que es tu impresión. Es mi impresión. No, de acuerdo. Yo no creo que este mandato pueda continuar porque tiene demasiados adversarios y entre ellos que por supuesto está la oposición política en el país, que es importante y que nosotros ganamos las elecciones, como lo admitió el propio Tribunal Superior Electoral el mismo día, el día siguiente de las elecciones en la madrugada, y luego después de que 640 veces se cayera el sistema, apareció ganando Juan Orlando Hernández. Entonces, esta sensación de la población que llevó a una movilización masiva y que llevó también al Estado a reprimir de manera violenta, a generar decenas de muertos en las calles, ¿verdad? Ciudadanos, algunos militantes de Libre, otros simplemente votantes o simpatizantes o personas que ya no querían que siguiera Juan Orlando en el poder. Eso ha desencadenado toda una situación antigubernamental, antirégimen, anti Juan Orlando en el país, que no es voluntad de un sector político, sino que es voluntad del pueblo hondureño. Más a esto se suma que los gringos no quieren tener aliados débiles en la región, y este es un gobierno muy débil. Este es un gobierno que no les conviene a ellos porque le están entregando en bandeja de plata a la oposición política las elecciones, como ya las ganamos 2 veces, las ganamos con Xiomara y las ganamos también con Salvador. ¿Y qué pasa? Que lo que intentaron hacer, por ejemplo, contra Nicaragua, no lo lograron. El Frente Sandinista se consolida en el poder. El Frente Farabundo Martí está dando buenos pasos para reelegirse también en el poder, y esto significa que la izquierda en Centroamérica toma posiciones que los norteamericanos no pueden usar de ella. Honduras es un país muy apetecible por ellos, tienen una gran base militar que no cumple ninguna función en Honduras, que hay que revisar esos convenios que tenemos nosotros con Palmerola, porque sinceramente supuestamente está ahí para el combate del narcotráfico, sin que esta lucha contra el narcotráfico prospere en el país, es bastante deficiente. Y entonces estamos entre la espada y la pared. Esa es la sensación, ese es el pulso que nosotros hacemos de este momento. Y por tanto, como oposición política estamos llamados a juntarnos en grandes alianzas, en grandes conglomerados de la oposición social, política, de diferentes denominaciones, para saber qué vamos a hacer con Honduras. Nosotros propusimos hace mucho tiempo una constituyente, y la propusimos porque creíamos y creemos en este momento también que es la única forma de recomponer los poderes en Honduras. De lo contrario, esto va a terminar en una gran convulsión social que ya tiene conatos de eso, que ya ha dado manifestaciones de eso, y no lo va a dirigir lastimosamente una oposición organizada, sino que va a ser toda la población alzándose, así como está pasando en este gobierno de Macri en Argentina, porque la derecha ha vuelto a América Latina a retroceder en los avances que habían logrado gobiernos progresistas. En Argentina la pobreza está creciendo a niveles descomunales. El peso argentino está como a 32 por dólar, arriba incluso del empiro hondureño. Ustedes se imaginen, la pobreza ha aumentado. Deberían de pedirle ejemplo y clases a Venezuela. En Venezuela, bueno, lo que hay es una gran guerra económica que, por cierto, no traje. Aquí tengo yo sabía que iba a tocar el tema de Venezuela. Aquí tengo el artículo del New York Times, ¿verdad?
Este artículo fue publicado el sábado, hace menos de 48 horas, donde Donald Trump reconoce que estaba explorando la situación en Venezuela para dar un golpe de Estado. ¿Quién lo dice? El New York Times. ¿Quién lo publica? La Deutsche Welle, la televisora alemana. No lo dice la izquierda, lo dice la propia derecha del mundo, de que Donald Trump lo que anda haciendo es dando golpes de Estado en América Latina. Eso es lo que hicieron contra el presidente Zelaya. Entonces, ¿por qué Venezuela está en las circunstancias que está? Porque tiene una oposición del imperio norteamericano que no quiere que se consoliden otros poderes. Miren, el mundo ha ido cambiando aceleradamente. Pasamos de tener un mundo de dos fuerzas muy importantes en los años 70, 80, hace más de 50 años, donde estaban los Estados Unidos y la Unión Soviética, a pasar a tener un mundo donde solo Estados Unidos gobernaba. Y ahora tenemos la multipolaridad, donde hay muchos gobiernos y muchas fuerzas financieras económicas que no estamos interpretando lo que está pasando en el mundo y por eso nos estamos quedando a la cola. Mire lo que hizo El Salvador recientemente, acaba de firmar sus relaciones con China. Nosotros todavía tenemos esas relaciones mediocres con Taiwán que no nos benefician. Y solo ese convenio con China ha hecho que se acelere toda esa política de depuración de los partidos y los gobiernos en América Central de Estados Unidos y no lo van a lograr a tiempo porque ahora mismo están cayendo a la cola del crecimiento del gigante asiático. Entonces, si nosotros no reconfiguramos la política, y esto no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con el comercio nacional, con la posibilidad de que nosotros podamos plantearnos otros horizontes en el mundo, porque no estamos aliados con un imperio que es decadente y que entre más decadente se vuelve más violento, más corrupto y más ineficiente para resolver problemas de su propia población. Hay más de 43 millones de pobres en Estados Unidos en este momento. Pero eso significa que no deja de ser una gran potencia, que no deja de tener una de las industrias más importantes del mundo, que no deja de ser incluso uno de nuestros posibles mejores aliados comerciales si nosotros replanteáramos la forma en que estamos aliados con ellos, pero que en definitiva hay que replantear el país de cara a lo que se viene y no lo vamos a hacer con la clase gobernante que tenemos en este momento. Dice don Fernando que se le da oportunidad a los jóvenes dentro de los partidos tradicionales, en el caso del Partido Nacional. Yo me he topado con unos jóvenes en debates del Partido Nacional que son los jóvenes viejos, son más conservadores que los dirigentes. Que Anduray. Más conservadores, son más de derecha que Anduray. Bueno, no que esta versión, porque esta versión del abogado Anduray es más crítica, ya vimos varios elementos que planteó en este debate. Pero sí, si nosotros estamos diciendo que vamos a darle oportunidad a los jóvenes para que los jóvenes repitan los mismos vicios de los viejos, entonces no vamos a llegar nunca a nada con estos partidos. Y bueno, y ahí están, no están llegando a nada y además se están cada vez más deslegitimando. No ha habido un momento en la historia de Honduras que un gobierno haya tenido tanta deslegitimación social como lo tiene ahora el Partido Nacional y Juan Orlando Hernández. Nunca antes en la historia había habido un gobierno tan débil, con tantas posibilidades de fracasar en su primer año, bueno, que sería su quinto o sería su octavo año de gobierno nacionalista, porque ya sinceramente la población no quiere, no aguanta, y lo que está esperando la población es que le demos alternativas para superar este escollo sin necesidad de esperar los 4 años. Yo creo que ese es un clamor popular y si no lo vamos a ver en lo que falta de este año y lo vamos a ver sobre todo este 15 de septiembre cuando la población no vaya a los desfiles oficiales y vaya a la movilización paralela para manifestar su descontento. Para irnos, ¿cuál es el futuro del país? Incierto, crítico, vamos a un momento de confrontación de posiciones entre una oposición cada vez más amplia y un gobierno cada vez menos representativo y más deficiente, ¿verdad? Don Fernando, ¿cuál es el futuro de Honduras? Bueno, si revisamos todas las líneas de acción de cada ministerio en el gobierno de la República, van a venir años muy buenos para el pueblo hondureño. Se está construyendo infraestructura. Perdón, y se están desarrollando. Enfocado en Gilberto, por favor. Y se están desarrollando. ¿Por qué está riendo lo que está diciendo don Fernando? La tesis de la prosperidad de don Fernando en medio del semejante caos, en medio de semejante problemática social. Yo quisiera creer en eso. Los hondureños queremos estar ahí. El caos, como decía Matías Funes, que en paz descanse. El caos lo tienen ustedes con esa patastera de problemas y crisis que tienen en su cabeza. Hombre. Pues todo el pueblo tenemos una gran patastera de crisis. Por eso les dicen cabezas calientes. Porque no tienen paz y sosiego en su vida para analizar con tranquilidad lo que está pasando en el país. Mire, hay unos programas de
fortalecimiento social en Honduras y de impulso de la productividad Fosde en dice niveles que son, mire, agrarios mire, que le va a llevar bien al país. Fernando, Fosde dice que son insuficientes esos programas. Fosde dice que el crecimiento, y Fosde no es de libre. El Foro Social de la Deuda Externa. Y yo te dejé hablar otra vez. Pero yo lo atajo ahí. Usted dijo que Juan Orlando es un dictador, que es un ilegítimo, que las elecciones... Pero mire, solo déjeme dar estos datos de Fosde y lo dejo terminar. Las 5.500 veces que se cayó el sistema, el Foro Social de la que Deuda la gente dice que está el crecimiento desesperada, económico del país que es el presidente no que es nadie suficiente quiere para superar la pobreza. El Entonces, Foro Social de la Deuda dice que pero eso es lo que dicen gente que no está con el gobierno. Dice, y aquí hay que entender una cosa, Gilberto. Dice la abogada Barahona, pregúntenle al Grillo si el asunto no es de izquierda y de derecha, ¿por qué no creen en el capitalismo? Y China sí es capitalista como USA. Critica el imperialismo yanqui, solo para entenderlo. No, mire, nosotros creemos, bueno, Raúl, yo no creo en la economía libre mercado, que conste, pero ese soy yo. Claro. Dentro de libre hay muchos factores, porque nos parece que el capitalismo ha tenido demasiada deficiencia. Sin embargo, en América Latina, las izquierdas que han llegado al poder no han cambiado el modelo de libre mercado. Lo que han tenido es un Estado más fuerte. Usted mire el ejemplo de Bolivia, que es el ejemplo más exitoso de América Latina, ¿verdad? Donde mayor nivel de crecimiento económico hay, estabilidad política incluso. Bueno. Y ahí lo que hay es capitalismo. Lo que hay es un Estado fuerte, donde hay justicia, donde hay distribución de la riqueza social. Ya le devolví un ratito la pelota, me la quitó. Ahora devuélvame. Contestándole a la compañera. Entonces, lo que no creemos en el libre mercado es una tesis de que el sistema capitalista no puede desarrollarse más allá. Algunos años tendrá que variar, tendrá que cambiar, pero no es que lo vamos a cambiar ahora mismo. Licenciada Barahona, ¿para qué le preguntó eso? Ya le hurgó el tema. Sí, claro. El tema que le duele, ¿va? No, el tema que le gusta. Ya lo obligó a definirse como socialista aquí. Sí, soy socialista. Bueno, caballero, ya nos vamos. Espéreme. Que el hombre... tiene pendiente. Sí, pero yo vieron que le pregunté, pero esa es su tesis. Esa es su posición, sí. Solo es una posición. Y es cierto que hay unos que los apoyan. El 80%. Pero son la minoría. Ellos dicen el pueblo. Y cuando van a las elecciones, la mayoría del pueblo está a otro lado, no son la mayoría. Sin embargo, siempre están diciendo, el pueblo odia este gobierno, ya no lo soporta, y la gente quiere que se vaya Juan Orlando, que esto... No, son ellos. Son ellos. El Partido Nacional está apoyando a su presidente. No y todos. La gente de la empresa privada está trabajando con el presidente de la República. No todas. Los productores del país, de granos básicos, de café, de tilapia, de camarón, de todos, los ganaderos, los agricultores, están trabajando con el presidente de la República. Los encargados del turismo, los inversionistas del turismo están trabajando con el gobierno de la República. Los organismos internacionales están trabajando con el gobierno de la República. Todas las organizaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico y contra la criminalidad están trabajando con el gobierno de la República. Mientras ellos sigan en la calle tratando de destruir todo para ver si la gente lo vuelve a ver, hay un gobierno trabajando y un pueblo. Yo estoy hablando aquí cosas que en Intibucá, en Ocotepeque, en Copán, en Colón, donde nos están viendo, hay campesinos organizados que saben que el gobierno está desarrollando programas con ellos. Mientras ellos están llegando a los campesinos y especialmente allá a los copines y a esa gente a decirles, hay que salir a las calles a las marchas. Ahí los traen a cada ratito a hacer marchas aquí a Tegucigalpa. Qué delicado. Eso es lo que hacen. No, qué delicado. Tratar de atacarlo todo, destruirlo todo. El pueblo hondureño tiene derecho a vivir en paz. Apoyemos los demócratas esos diálogos políticos para impulsar la reforma electoral y la reforma constitucional si es necesario. Fortalezcamos nuestras instituciones. Que gente como la de Libre, que representa don Gilberto Ríos en este programa, no quieren que se fortalezca eso. Ellos quieren que todo esto fracase, que colapse, que haya una crisis, que nos enfrentemos, que el gobierno no termine para ver cómo meten un gobierno socialista. Habemos demócratas y sobre todo gente que creemos en Dios en este país. Vamos a respetar nuestra forma de ser, nuestra filosofía y nuestro amor por la democracia. Gracias, Raúl, por el espacio. Gilberto, ha sido un gusto estar contigo. Yo sé que una de las cosas que me gusta de estar contigo es que no escondes tu posicionamiento ideológico. Lástima que siempre ha sido el de la minoría.
Un minuto, Gilberto. Sí, no, decirle a la población que los verdaderos sectores demócratas, progresistas y revolucionarios del país debemos juntarnos en un solo haz de voluntades para acabar con este régimen. Lo podemos hacer este año, nos podemos organizar. Este 15 de septiembre vamos a dar una muestra de verdadera oposición. No debemos aguantar 4 años de ilegitimidad. Lo podemos hacer antes y el pueblo lo sabe. Y lo estamos llamando a que se organice y a que se movilice. Si no hacemos movilización social, si no hacemos movilización popular, vamos a estar sumergidos en esta terrible pesadilla que ha sido el régimen de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional. Bien, gracias a don Gilberto Ríos, al abogado Fernando Anduray, también a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga con nosotros en Canal 11 y que tengan una muy buena semana.